Bienvenidos, queridos amigos, como todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, aquí estamos con su programa Sondeo Emocional. Sondeo Emocional se retransmite a las 11 de la noche y al otro día está en las redes en YouTube. Sondeo Emocional en YouTube, usted tendrá acceso no solamente a este programa, sino a todos los programas que hemos realizado. Hoy, a petición de un grupo de personas, vamos a tocar un tema que regularmente no nos gusta tocar en esta época. A nosotros nos gusta hacerlo en el primer trimestre académico y a mitad del año académico escolar. ¿Por qué? Porque entendemos que el tema se nos está olvidando. Entendemos que cada día se le presenta menos atención y tenemos una realidad terrible para muchos padres y para muchos niños que se sienten incomprendidos y que no saben qué hacer. Quienes me han seguido por años saben que soy un defensor de la causa de estos niños y soy un crítico irreconciliable del mal manejo que se tiene con ellos. Me refiero al tema del déficit de atención e hiperactividad. Es un tema que recorre el mundo. Y como hay tantas preguntas que nos hacen los padres, y hemos tenido esta semana varias personas que nos han rogado, doctor, por favor, vuelva a hablar del tema, lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Yo voy a ir hablando del tema, pero voy a ir incluyendo preguntas que me han hecho los padres y que me han hecho personas que me encuentran en la calle, me encuentran en un supermercado, me abordan y me hacen esas preguntas. De manera que podamos hacer un programa entretenido. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle una bienvenida muy buena al país a la doctora Pilar Bencosme, quien ha regresado de un viaje extenso por Miami y por Europa y que ya se encuentra de nuevo instalada en su consultorio trabajando intensamente. Bienvenida, Pilar, y ojalá que tu estadía aquí sea lo más feliz posible. Vamos a hablar sobre el déficit de atención e hiperactividad. Por las siglas en español es TDAH y por las siglas en inglés es ADHD. ¿Y qué es el déficit de atención e hiperactividad? Bueno, nosotros podemos comenzar diciendo que es el trastorno neuropsiquiátrico estudiado en el mundo. Sí, se ha estudiado porque el índice de niños que las estadísticas señalan a nivel mundial es de 3 a un 7%. O sea, de cada 100 niños, 3 o 7 de ellos tienen déficit de atención e hiperactividad. Y es algo muy común que lo vemos en todas partes. Lo vemos en el hogar, lo vemos en la sociedad, donde los niños van a los cumpleaños o van al cine o van a cualquier reunión, y lo vemos también en los colegios, en las escuelas. No podemos ignorar que estos niños tienen un comportamiento algo diferente, por decir así, de los demás niños de su edad. Pero esto no los hace de ninguna manera tan malos como la sociedad los etiqueta. Son niños con una capacidad, con una inteligencia normal y brillante. Porque es bueno que sepan que no todo el mundo, no todos los niños, aunque tengan conductas similares, califican en el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. Un niño
con un coeficiente de inteligencia bajo, con un retraso mental bajo, podrá tener síntomas parecidos, pero nunca el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. Muchos padres también nos preguntan, ¿cuántos tipos hay, doctor? Porque vemos niños que son intranquilos, vemos niños que tienen una conducta diferente, no sabemos. Bueno, pues es bueno saber que hay 4 tipos en el déficit de atención e hiperactividad. Está el tipo que puede ser hiperactivo solamente, está el tipo que puede ser inatento solamente, y está aquel que tiene de ambos, que es inatento y que es hiperactivo. Y a esa clasificación de tipos del déficit de atención e hiperactividad se le llama mixto. Inatento, hiperactivo y mixto. Otra de las características que tiene el déficit de atención e hiperactividad es que se ve más frecuentemente en niños que en niñas. Por cada 4 niños con déficit de atención e hiperactividad bien diagnosticado, hay una niña. Pero regularmente cuando hay una niña, la niña da, como dicen en este país, mucho más carpeta que el varón. Tenemos que tenerlo bien presente. Hay otras características por las cuales también se pueden identificar. Y es porque presentan una tríada. Presentan precisamente 3 características que están presentes en muchos de ellos. En una gran mayoría que son hiperactivos o que son mixtos. Y se caracteriza esta tríada por impulsividad, ¿verdad? Por inatención y por hiperactividad. Fíjense que la hiperactividad y la impulsividad no son iguales. Estos niños impulsivos pueden perfectamente levantarse de pronto y tumbar un florero o tumbar un radio o tumbar un televisor, y no han demostrado ninguna hiperactividad. Es que pensaron en levantarse y se levantaron sin mirar lo que había al lado y tumba las cosas. La hiperactividad es diferente. La hiperactividad vemos cómo se mueven, cómo caminan, cómo están constantemente activos, cómo se suben en los asientos, en las mesas, abren y cierran las puertas, las tiran. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Esa es la hiperactividad. Claro, en el déficit de atención inatento, muy raramente se ve la impulsividad y muy raramente se ve la hiperactividad porque es solamente inatento. Y esa es la tríada por las cuales nosotros los encontramos y los podemos clasificar. Hay muchos padres que nos dicen, doctor, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Cómo yo sé que si mi niño o mi niña precisamente presenta estas características? Porque todo el mundo me critica, no me invitan a mi hijo o a mi hija a los cumpleaños. Son muchos los padres que vienen y nos dicen, mira, hay un cumpleaños, lleva a María o a Juancito, pero por favor no lleves a Carlito. Y desde pequeño, desde el primer año, el segundo año de edad, comienzan no solamente a etiquetarlo, sino comienzan a discriminarlo. Y los padres sufren mucho y los niños también sufren mucho. El diagnóstico de estos niños es puramente clínico. O sea, es por observación de su conducta. Es un diagnóstico que debe ser realizado
por varios profesionales. Hay muchos padres que van a mi consultorio como una segunda opinión y llevan a su niño o a su niña medicada. Cuando yo les pregunto qué tiempo hace que lo medicaron, me dicen, bueno, doctor, desde el primer día que fuimos al consultorio del doctor fulano o de la doctora fulana de tal, oyeron la conducta del niño e inmediatamente me lo medicaron. Eso ocurre aquí. Y eso es una barbaridad que no debiera ocurrir. Yo estoy seguro que si fueran los hijos de esos doctores o de esas doctoras, no los medicarían con tanta facilidad. Porque como decía anteriormente, es un diagnóstico multidisciplinario donde entran a actuar varios profesionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la pantalla tenemos que entran los padres. Sí, los padres entran en este diagnóstico porque los padres saben la conducta de sus hijos. Hay veces que la quieren ignorar o se quieren engañar. No resisten el dolor de saber que su hijo ha nacido quizás con una condición que va a llevar durante toda la vida. Entran también los familiares, o sea, el entorno de la familia, los primos, los tíos, los abuelos, que ven también la conducta del niño o de la niña, que no se parece a la conducta de los otros niños de la familia. Entran los profesores, una piedra angular en la observación clínica de la conducta de estos muchachos, porque los profesores se pasan 5 días a la semana con estos niños, de 5 a 6 a 7 hasta 8 horas, y pueden ver la conducta perfectamente en diferentes áreas, en diferentes situaciones. Y viendo a unos y viendo a otros, pueden determinar perfectamente cuál es el niño que se mueve más, cuál es el niño que atiende menos, cuál es el niño impulsivo, cuál es el que tiene las dos condiciones. Y como tienen un aula 10 o 15 o 20 o 25 niños, aquellos que tienen esta condición resaltan más que los otros y es muy difícil no dejarse notar. Y para un profesor o una profesora que tenga ya años de experiencia, desde el primer día que el niño va al aula de clase, puede tener una idea de cómo actúa este niño en comparación con los otros. Después, finalmente, el profesor o la profesora que tiene a un niño en el aula y que no lo puede controlar porque ya sea que habla mucho o molesta a sus compañeros o se para con frecuencia o no atiende, está entretenido, pide ayuda. Y finalmente, a través de la psicóloga o el psicólogo del colegio, llega una reunión con los padres que estoy seguro que muchas de las personas que están viendo este programa han pasado por esta situación. Y allí le dicen, mire, es necesario que usted busque ayuda para su niño o para su niña. Es bueno que usted busque un terapista, un psicólogo, un psiquiatra, que los vea, que los atienda. Nosotros necesitamos recomendaciones para manejar a su hijo. Oiga, qué barbaridad. Recomendaciones. Hoy hay un problema serio en todas las escuelas y colegios, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. La mayoría de los maestros que tenemos hoy son personas jóvenes, son personas que no han tenido hijos, que no se han casado y por lo tanto no saben cómo es que se maneja un niño que sea un niño difícil, pongámoslo así. Inmediatamente se refiere para que se le haga una evaluación. Pero no es la evaluación precisamente lo que están persiguiendo.
Lo que están persiguiendo muchas personas, no todos, es que se le calme al niño de cualquier manera para ellos poder dar su clase. Finalmente, un niño de estos puede llegar a manos de un psicólogo. Muchas personas nos preguntan, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Y bueno, la diferencia es grande por ambos lados. Por el lado nuestro como psiquiatra, los psicólogos no son médicos. Los psicólogos estudiaron para la práctica de la psicología y no son médicos. Los psiquiatras sí son médicos. Por eso es importante tener presente que muchas veces psicólogos, muy pocos, pero existen, con muy poca ética, le dicen a los padres, mire, lleve a este niño para que lo mediquen, porque aquí no se puede controlar. Eso es una ofensa muy grande, aparte de que se está violando el concepto de la ley que dice que usted no puede como psicólogo medicar, ni mandar a medicar, ni mandar a que se le haga ningún estudio al niño porque usted no es médico. Hay psicólogos, pocos, pero los hay que todavía practican esa costumbre. Finalmente el psicólogo hace su evaluación y refiere si constata algo, si es un psicólogo que ha sido bien entrenado, mientras hace la evaluación del niño o de la niña y estamos dedicándole tiempo, le vamos a dedicar todo este programa a los niños con déficit de atención y hiperactividad para que los padres sepan cuál es el camino real, como se llama nuestro programa hoy, la verdad y solo la verdad. Un psicólogo bien entrenado dice, mire, yo voy a hacer la evaluación, pero hay que descartar en este niño la posibilidad de que tenga cualquier problema orgánico que haga que se comporte de esa manera. Porque hay muchos niños que tienen problemas orgánicos. Por ejemplo, puede tener una tiroiditis y ser muy hiperactivo. Pueden tener un hipotiroidismo y ser niños con un perfil bajo, depresivo, calmado. Pueden tener un foco irritativo a nivel del cerebro que le cause precisamente ese tipo de conducta que lo está molestando. Puede tener un tipo de epilepsia llamada, es una epilepsia que se ve, porque usted ve el niño entretenido, ido, como dicen aquí, en el limbo, en la luna. Y ese tipo de epilepsia se llama ausencia. Y es la epilepsia donde el niño se queda mirando algo, al vacío, no responde a los estímulos, eso dura unos segundos, y de pronto regresa otra vez aquí a donde nosotros estamos y puede atender. Pero un minutico después puede hacer el mismo periodo de ausencia. Y estas ausencias se pueden repetir hasta 300 veces en un día. Por lo tanto, un niño que tenga un tipo de epilepsia, sobre todo niños inatentos, que tenga este tipo de epilepsia y se ausente 300 veces durante el día, va a estar ausente de la clase, no va a poder prestar atención a lo que los maestros les dicen, no va a poder hacer sus tareas, su trabajo de clase, no va a poder participar, porque se ha perdido una gran parte de las clases. Finalmente, los psicólogos lo refieren al psiquiatra y el psiquiatra debe descartar, lo primero que debe hacer es descartar organicidad, como decíamos anteriormente. Hay muchas condiciones que pueden tener a un niño tanto inatento como hiperactivo o ambos. Están los metales pesados, por ejemplo. Los metales pesados
que se pueden medir en sangre y en orina, es una labor del psiquiatra, porque muchas veces la alteración de estos niveles hace que el niño se comporte como que tiene el déficit de atención y hiperactividad, y no es así. Tiene los síntomas, pero no tiene el trastorno. Un niño que tenga un aumento del plomo o que tenga desniveles de magnesio, de fluoruro, ¿verdad? Que tenga deficiencias de algunas vitaminas. Todo eso hay que chequearlo antes de llegar al diagnóstico. Esto es una labor del psiquiatra. Y un psicólogo bien entrenado, con experiencia, inmediatamente deriva el caso para que lo vea un psiquiatra. El psiquiatra determine qué es lo que tiene el niño, si tiene algún problema orgánico lo reporte, y si no, devuelve ese paciente al psicólogo y le dice, mira, no hay ninguna condición orgánica, así es que continúa trabajando para lograr el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad. Vamos a continuar con este tema. Vamos a ir a unos comerciales y en breve le vamos a decir quiénes son los otros profesionales que también toman parte en este diagnóstico y que no se debe pasar por alto. Regresamos enseguida. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos en la segunda parte de nuestros programas. Estamos hablando
del déficit de atención e hiperactividad, estamos tratando de explicarle a los padres cuál es el verdadero manejo que se le debe dar a un niño desde que se identifica con esta situación hasta que se llega al plan de trabajo con él. Decíamos anteriormente que hay otros especialistas que también forman parte de este trabajo, que nunca un solo médico debe, no es que pueda, debe realizar el diagnóstico por sí mismo. Se puede equivocar, con facilidad se puede equivocar y puede estar medicando a un niño o a una niña injustamente. Hay otros profesionales que son importantes en este diagnóstico. Por ejemplo, el cardiólogo pediatra. Es importante saber cuál es el estado de un niño o una niña antes de tomar ninguna medida farmacológica con él o con ella. Más adelante le vamos a dar algunos de los diagnósticos que el cardiólogo tiene que descartar antes de autorizar que se le puede dar este medicamento o aquel medicamento a un niño que lo requiera. También los nutricionistas. Una doctora, un doctor nutricionista forma parte del equipo para el diagnóstico de estos niños. Hemos hablado aquí de los colorantes, de los sabores sintéticos, ¿verdad? De los azúcares, del glutamato monosódico y de una serie de alimentos, perfumes, polvos, que pudieran estar causando en este niño o en esta niña las mismas señales de que padece del déficit de atención e hiperactividad sin estarlo padeciendo. También forman parte los alergistas, porque también hay muchos de estos niños que tienen alergias, no solamente a sustancias que están en la casa, no solamente a los perros, a los gatos, sino también a comidas. Y muchas veces cuando un niño es sensible a un tipo de alimento, pudiera desarrollar estos síntomas. Y para aquel que duda de ello, yo me voy a tomar la autoridad de darles a ustedes el nombre y el celular de una doctora que vivió por sí misma el tremendo cambio de conducta que tuvo su hijo de 3 años de edad cuando se le dio, por ejemplo, a este niño en particular, se le dio un jugo de chinola. El celular de esta doctora va a aparecer en nuestras referencias y la pueden llamar y le pueden pedir que describa su experiencia, porque el niño desarrolló un cambio tan brutal al tomarse un poco de jugo de chinola que yo tuve que constatar esto en otra oportunidad cuando el niño estaba completamente tranquilo y yo le di con toda intención un poquito de jugo de chinola y el niño repitió la misma conducta. No cabe duda que este niño a ese tipo de sustancia, ya sea a la chinola o a la cantidad de azúcar que se le debe echar a un jugo de chinola para que sepa sabroso, él no la resiste. Y así hay muchos niños que presentan estas condiciones y no tienen déficit de atención e hiperactividad. Hay una pregunta de una persona que dice: soy Teresa Aguirre, vivo en La Romana.
se me ha diagnosticado a mi hijo con déficit de atención e hiperactividad. Y me ha dicho la doctora, que no es psiquiatra, señala a ella, que los medicamentos son necesarios para él y que hay que medicarlo porque si no lo medican lo van a expulsar del colegio. Ahora me pregunta la señora Aguirre, ¿son necesarios los medicamentos? No. Lo que es necesario es llegar a un buen diagnóstico. Lo que es necesario, señora Aguirre, es que usted, si está escuchando este programa, entienda que hay un camino a seguir antes de medicar a un niño o a una niña. Que los medicamentos son la última etapa de un plan estratégico que tanto el psicólogo como el psiquiatra, como los otros profesionales que mencionamos aquí, hayan tomado como un protocolo de veracidad y de confianza para ello. Y más adelante, señor Aguirre, usted va a ver en este programa cuál es el camino. ¿Cuál es el tratamiento? Me preguntan muchos padres. Si tenemos un diagnóstico establecido y hemos llegado a la conclusión de que mi niño o mi niña padece del déficit de atención e hiperactividad, ¿qué vamos a hacer? Los procesos terapéuticos son varios, ¿verdad? Está el proceso terapéutico que se hace con el paciente si tiene la edad de poder asimilar la terapia individual. Es necesaria una terapia familiar para explicarle a la familia, a los hermanos mayores de ese niño que conviven con él en la casa, el problema que tiene, para que no lo sigan juzgando, para que no lo sigan etiquetando, para que no lo sigan acorralando, para que no continúen dañando la autoestima de este niño y de esta niña que se comporta de una forma diferente y no sabe por qué. ¿Cuántas veces estos niños han llegado a sus padres y le han dicho, mami o papi, yo no quiero ser así, pero no puedo evitarlo? Escuche esas palabras salidas de las bocas de un angelito que no tiene la culpa de estarse moviendo o de estar gritando o molestando. Él no quiere ser así. ¿Qué niño quiere ser así? ¿Qué niño quiere que le estén llamando la atención constantemente? Que le estén dando una pela, que le estén quitando sus privilegios de ver la televisión o de jugar en el parque o de montar bicicleta o de salidas con la familia. Ningún niño quiere esto. Entonces usted como mamá o como papá tiene que entender que hay una condición que está haciendo que su hijo sea diferente y por eso lo va a castigar. Piense primero usted, porque muchas veces he visto padres actuar no tanto por la conducta del niño o de la niña, sino por lo que dirán los vecinos o lo que dirán mis amigos. Y yo le pregunto a usted, mamá o papá, estos amigos tuyos o estos vecinos tuyos o estos familiares suyos le dan dinero para la comida de sus hijos, pagan el colegio. No. Entonces, el orgullo que usted, mamá y papá, está tratando de poner y está poniendo por encima de la condición que tiene su hijo, no debe prevalecer. Primero debe ser su hijo. Ante todo, creerle cuando el angelito le dice, no puedo parar de moverme, no sé por qué rompí esto, no entiendo por qué no duermo. Preste la atención, por favor, porque lo más fácil es culparlo, lo más fácil es castigarlo, lo más fácil es echarle la culpa de todo como hacen en la mayoría de los colegios. Que Carlitos, por ejemplo, un niño con déficit de atención e hiperactividad,
que ha sido etiquetado como el que más habla, como el que más molesta, como el que más grita, un día no va al aula de clase, no asiste al colegio, y la profesora está escribiendo en la pizarra de espalda a los niños, escribiendo en la pizarra, y hay un grito o hay una botella que tiran o lo que sea, y sin mirar, sin siquiera dar la vuelta, dice: Carlitos, ya empezaste. Y el pobre Carlitos no está ese día en el colegio. Pero hay tanto hábito, tanta falta de conocimiento, que lo culpan. Y le echan a los Carlitos, le echan la culpa de todo. Entonces, en su hogar, cuando el niño regresa, que regresa de un campo de batalla, porque cada vez que uno de estos niños sale a su colegio, se dirige a un campo de batalla, porque tiene que pelear con los amiguitos. Se siente incomprendido de los profesores. Lo castigan por cualquier cosa. El niño se pasa 6 o 7 horas luchando contra un ambiente hostil. Un ambiente que se ha creado él, pero se ha creado porque tiene una condición que lo lleva a ser así. Entonces, cuando regresa a su casa, la primera mala pregunta que nunca se le debe hacer a un niño con déficit de atención e hiperactividad: ¿y cómo te portaste hoy, Carlito? Ya. El niño regresa a su casa cansado de 6 horas de batallar, y usted le señala que hay que preguntarle cómo se portó hoy, para recordarle al niño todos los malos ratos que pasó en su colegio. No le haga esa pregunta a su hijo. Deje que el colegio lo llame. Vayan al colegio 10 millones de veces. Si tienen que sacar al niño del colegio, sáquenlo. Evalúe a su niño. Escuche a los psicólogos del colegio. Evalúele. Trate de buscar un buen profesional que siga un protocolo de investigación con su niño, no aquel que le da el medicamento en la primera visita. Eso es bochornoso. Eso no debe ocurrir. Después, otra de las terapias que ocurren y que están todas señaladas, está una terapia que a mí me ha dado un resultado fantástico, y es la terapia de grupo. No todo el mundo sabe hacer una terapia de grupo. No es fácil hacer una terapia de grupo con 7 u 8 niños que tengan déficit de atención e hiperactividad. No es fácil, como no es fácil para los profesores tener 2 o 3 niños con esta condición en el aula de clase y poder dar la clase satisfactoriamente. Pero se puede. Claro que se puede. Primeramente, el profesor debe tener una condición. La condición de Cristo. El ser verdaderamente un maestro o una maestra. Si usted no tiene esa condición en su corazón, usted no puede trabajar con estos niños, porque les hace más daño que bien. La segunda condición que debe tener un maestro es saber que con amor y con paciencia y con dedicación usted puede ayudar a estos niños, a estos muchachitos. La terapia de grupo es algo parecido, porque el terapista es como el maestro en ese momento. Si usted no tiene esas dos condiciones, usted no puede hacer una terapia de grupo. Pero la terapia de grupo es magnífica. La terapia de grupo le da a los niños y a las niñas el conocimiento de que ellos no son únicos, el conocimiento de que muchas de sus conductas ellos no son responsables, el conocimiento de que no tienen que sentirse mal con ellos mismos, el conocimiento de saber que son inteligentes, que son creativos,
y que el mundo está hecho por niños, por personas adultas que fueron niños como ellos. Porque a mí me causa un malestar enorme cuando viene alguien y me dice, no, porque estos niños anormales. ¿Anormales de qué? ¿Cuál es la normalidad? ¿No ser como usted? ¿O usted quiere que los niños sean con el parámetro que usted quiera exigir? Y yo los digo en las conferencias. Yo digo que yo conozco muchos niños normales. Pero estos niños normales que yo conozco viven en un pueblo de Wisconsin, en Estados Unidos, que se llama Normal City. Y como la ciudad se llama Normal City, ellos son ciudadanos normales. Aparte de ellos, no conozco a nadie que sea normal. No conozco un niño tranquilo. Los niños tranquilos, en su mayoría, no debieran ser así. Porque el niño se mueve de acuerdo a la edad, experimenta, descubre. Se sienten niños y hay que dejarlos ser como niños. Y en el aula de clase, cuando hay dificultad con algunos de ellos, en vez de pensar en referirlo para que alguien, algún bárbaro, sin averiguar nada, le dé medicamentos que son dañinos o pueden ser dañinos, piensen en que si usted cree en Dios y que si en su corazón hay amor y hay comprensión, usted puede perfectamente ayudar a ese niño y no referirlo para que lo saquen del colegio. Otra de las terapias que nosotros recomendamos es la deportiva. Es importante que estos niños compartan con otros niños fuera del hogar, que no los dejen de ninguna manera en la casa con los juegos electrónicos, con la televisión. Pero también es importante que cuando llevemos un niño con esta condición, tanto al colegio, a un colegio nuevo o a un lugar para que practiquen deporte, se le explique a la directora del colegio la condición que tiene el niño y si te lo va a aceptar, que te lo acepte. Y si te diga que lo va a manejar, que lo maneje. No le oculte, porque es que a la semana ya se van a dar cuenta que el niño tiene una condición de conducta diferente a los demás. Y a los instructores de deporte también hay que decirle la condición del niño, ¿verdad? Y enseñarle a cómo manejar sus conductas. Este es otro programa que debemos hacer. Y finalmente, llega la parte farmacológica. Cuando entre los padres, el colegio, el instructor de deporte y los terapistas hacen un plan de trabajo con el niño, sin medicamento, porque hay que darle la oportunidad. Por un tiempo prudente. El tiempo puede ser de 3 meses. Y esto no funciona piensa en la posibilidad de medicar a este niño para que deje de sufrir. Y tiene el diagnóstico real. Los medicamentos que se le dan a estos niños, todos pueden causar daño. Todos. Es una sustancia, la más popular, que se llama metilfenidato. Aquí la tienen ustedes en pantalla. Aparece en nuestro país con los nombres, con diferentes nombres. Ritalin, Rubifen, que es el mismo Ritalin, pero fabricado en España. El Concerta, que se ha hecho muy popular en un tiempo aquí. Y ahora últimamente nos está llegando el Mediquinet. Todos ellos tienen nombres diferentes, pero es la misma molécula. Es el metilfenidato. ¿Qué preguntan los padres? ¿Son medicamentos seguros? Bueno, depende cómo usted lo mire. ¿Es la aspirina un medicamento seguro? Yo siempre pongo como ejemplo la aspirina.
Si usted es alérgico a la aspirina y usted no lo sabe y se toma una aspirina, le puede causar una reacción alérgica en la faringe, le puede causar un edema de la glotis y morir asfixiado delante de usted. Y es una aspirina que la toma todo el mundo. Bueno, pues estos medicamentos no pueden ser más seguros que una aspirina. Tienen muchísimos efectos secundarios. No todos se presentan, pero hay que estar alerta. Yo le digo a los padres que antes de dar el medicamento al niño, entren al internet o si compran el medicamento, que se lean el prospecto del laboratorio que lo fabrica. Y que con ese prospecto vaya a ver al psiquiatra y discuta los beneficios que no. Entre los efectos adversos aquí tenemos trastornos del sueño, disminución del apetito, pérdida de peso, mareos, cefaleas, o sea, un intenso dolor de cabeza que muchos de ellos lo adquieren después del medicamento, epigastralgias, dolor en el estómago, mal humor y un efecto rebote, entre otros, al final del día. Estos medicamentos, cualquier niño medicado no puede sencillamente tomar la receta del psiquiatra y comenzar a tomar el medicamento y no ver más nunca al psiquiatra, como sucede con mucha frecuencia, que a veces me llaman, doctor, que necesito una receta, y digo, pero usted hace 3 meses que no viene. Y yo tengo que chequear a su hijo. Yo tengo que chequear el peso, la tensión arterial, todos los signos vitales, la estatura. Tengo que hacer un análisis de orina. Tengo que chequear el hígado antes de proseguir con el tratamiento. Y estamos hablando que estos niños se medican desde la edad de 6 años. O sea, usted le está dando a un angelito que está comenzando a vivir un medicamento que no es un caramelito de fresa. Es un medicamento que se utilizan mucho en el mundo, que 60 millones de niños lo toman, pero con la dosis adecuada y con el seguimiento adecuado, puede ser relativamente seguro para su hijo o para su hija. Tiene que tener cuidado con el medicamento. Este efecto rebote al final del día, después que el medicamento ya va abandonando el cuerpo, si cae muy precipitadamente el nivel terapéutico del medicamento, puede causar hasta una psicosis en el niño. Puede empezar a oír voces, a ver cosas que no existen. Puede malhumorarse, irritarse con facilidad, deprimirse. Le pueden dar crisis de llanto. Entonces usted suspende el medicamento. Ni siquiera va a ver al psiquiatra. No. Usted debe de alguna manera ver al psiquiatra con la regularidad que ellos tienen. En cuanto a los, rápidamente, porque ya me están haciendo señas, no nos va a alcanzar el tiempo. Entre las complicaciones cardiovasculares hay una, creo que la tenemos ahí en pantalla, señor director, que puede causar la muerte súbita. Si su hijo tiene algún defecto de conducción eléctrica en el corazón, o si su hijo tiene un bloqueo, o tiene cualquier tipo de arritmia, o tiene algún defecto estructural en su corazón, y usted le da uno de estos medicamentos, se le puede producir una arritmia mortal, fatal, fulminante, que se llama arritmia torsés de Point. Usted no puede darle este medicamento a un niño, como he visto yo muchísimos en mi consultorio, que han sido medicados y no le han mandado una evaluación cardiovascular. Tenemos que tomar cuidado. El medicamento para un niño diagnosticado correctamente, tomado por la indicación de un profesional, es relativamente seguro y ayuda muchísimo. Pero la mayoría de los niños están medicados para este tipo de conducta inadecuadamente, inapropiadamente. Es algo que no podemos controlar. Y tratamos de hacer llegar a mamá y a papá, a los profesores, por favor,
que cuando llaman a estos padres, le hablen de una manera tranquila, no los asusten. Cuando le digan, mira, te vamos a mandar al psiquiatra, los padres se asustan, pero mi hijo no está loco, porque hay esa creencia de que el psiquiatra es para tratar locos. Uno debe explicarle, no, mira, te mandamos al psiquiatra porque hay que descartar organicidad. Esa palabra usted se la puede decir como psicólogo o psicóloga. Y es el psiquiatra el encargado de hacer ese tipo de evaluación. Y él te va a referir posteriormente, si tu niño o tu niña lo necesita, a un psicólogo. Ese es el camino que debemos seguir. Ese es el camino que tenemos que hacer. Y vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero vamos a continuar en el próximo programa, el próximo miércoles, con la última parte de este programa, que lo único que persigue es que usted entienda que es necesario ponerle atención a las conductas de los niños, no maltratarlos, no etiquetarlos, no castigarlos injustamente. Averigüe cuál es la situación de su hijo y hágalo feliz, porque para eso usted lo tuvo. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde.